escuchando, por favor, que alguien me corrobore si estamos bien en sonido. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, entonces estamos bien. Bien, el día de hoy le tocará al grupo número 3 hablar sobre el tabaquismo. Un grupo que está conformado por Ana Gabriela, Alejandra Beatriz, Catherine Yasmín y Elizabeth. Así es que, ¿quién va a manejar? Estamos listos entonces para empezar. Tengan todos buenas tardes. Ahorita voy a presentar, licenciado. Ok. No se les olvide anotarse en el chat para cuestiones de asistencia, para que quede ahí plasmado de que estuvieron presentes. Vamos a hacer esto al principio y al final, ¿verdad? No sé si la ven. Te falta todavía ponerlo en pantalla completa nomás, porque se te ven las otras diapositivas. Ok, entonces solo lo voy a mutear. En presentación, abajo, ¿no? Eso. Licenciado, no sé si logran ver. Fíjate que ahorita no estás presentando nada ahorita todavía. Dice que está presentando para todos, pero no aparece en la pantalla. No le sale la... Ajá. Ok, entonces permítame. Sí. Estás utilizando los tres puntitos de donde está el micrófono, la cámara, y dice, estás presentando, ahí tienes que hacerlo en pantalla completa, ¿verdad? Ahí está ya casi entraste.
Ahorita ya venís. Ahí está ya. Ahí estás lista ya. Ahí está bien. Ahí estás perfecto. Entonces vamos a comenzar ya. Se me escucha bien. Sí, comienza. Se te escucha muy bien. Bueno. Licenciada, una preguntita rápida. Ven la presentación nada más, ¿verdad? Está la presentación ahorita nada más. Lo que tú quieres proyectar de la diapositiva. Así está bien. Ah, ok. Ah, pues sí. Entonces sí pueden comenzar ya, niños. Bueno, entonces, buenas tardes. Soy Alejandra Santamaría. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del tabaquismo, donde las integrantes de este grupo de exposición son Alejandra Beatriz Olmedo, Catherine Yasmín Ortiz, Ana Gabriela Mojica y mi persona. Como introducción tenemos, pasala ya. Yasmín. Bueno, como introducción tenemos que en muchos países el tabaquismo es la causa más, permítame, es la causa evitable más importante de enfermedad, discapacidad y muerte. Las tres principales enfermedades secundarias relacionadas con el tabaquismo son padecimientos cardiovasculares, cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tabaquismo también tiene efectos importantes sobre la piel, el sistema nervioso y la fertilidad, entre otros. Durante los 100 años, el tabaquismo ha causado más muertes que todas las guerras durante el mismo periodo. Las máquinas para fabricar cigarros han sido artefactos más letales que las armas bélicas. El tabaquismo es la epidemia con mayor mortalidad y esta aumentará en los próximos años, principalmente en los países en desarrollo. Esto permite afirmar que fumar o no fumar es materia de la salud, la decisión más importante que cualquier persona puede tomar. Pero ¿por qué nosotros la evaluamos como una epidemia? Porque como todos sabemos, las epidemias tienen un vector que las transmite, como por ejemplo en el paludismo es un mosquito, en la tifoidea el agua contaminada. Entonces, en el tabaquismo el vector sería la industria tabacalera, que hace llegar los cigarros a todos los rincones del mundo. En 1995 la mortalidad debida al tabaquismo en los países de desarrollo, bueno, desarrollados fue de 2 millones de personas y en los países en desarrollo de 1 millón. Se calcula que para el 2025 aumentará únicamente a 3 millones, mientras que en los países menos desarrollados se incrementará a 7 millones. Entonces, por lo tanto, el control del tabaquismo representa una de las medidas de la salud pública más importantes que un país puede asumir. Y así entramos a la historia del tabaquismo y la evolución del consumo. La nicotina estimula receptores en el sistema nervioso que producen placer, de manera semejante a como la hacen otras sustancias y actividades en la vida. Una de las características distintivas podría ser su gran capacidad adictiva, que se considera mayor que la del alcohol, la marihuana, la cocaína, etc. Esto ha hecho que el consumo del tabaco desde sus orígenes se hace, bueno,
hace más de 8.000 años sea tan arraigado. La historia recoge diferentes modalidades en su consumo, ya sea por accesorios para fumarlo y distintivos objetivos y vínculos sociales a su alrededor, como por ejemplo sería la pipa de la paz. Y como todo, esto también trae consecuencias negativas en la salud. También se conoce desde hace varios siglos. Desde la antigüedad, la historia relata las sanciones y castigos derivados de su uso. Inclusive, como punto importante para resaltarlo, es que en algunos países como Rusia, Turquía, Persia y la India existía la pena de muerte por su uso. Pásala. Bueno, en el siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas señaló que el tabaquismo era reprimido por un vicio, y en los templos católicos de la colonia española se prohibía fumar. El tabaco se introdujo en Europa con los países de Colón, con los viajes, perdón. El término cigarro deriva del término maya sicar, que significa fumar, y la palabra nicotina se acuñó a partir del nombre de Jean Nicot, que fue un embajador de Francia en Portugal, quien le presentó a Catalina de Médicis lo que en Europa se denominaba hierba santa y que Jean bautizó como hierba nicotiana. También en 1604, Jaime I de Inglaterra se refirió a algunas de sus consecuencias, como el daño pulmonar y el impacto en otras personas, señalando que era difícil para una mujer ser esposa de un fumador, ya que lo comparaba con una tormenta pestilente permanente. El tabaquismo se extendió gradualmente y su consumo se disparó a partir de 1882. Esta fecha marca el invento del aparato más letal que se ha producido desde entonces, que sería la máquina para fabricar cigarros. Anteriormente, se dice que la producción de los cigarrillos era manual, que habitualmente era por mujeres, que elaboraban un cigarro cada 15 segundos, lo que en una jornada de 10 horas, asumiendo un trabajo efectivo de 8 horas, produciría unos 2.000 cigarrillos, y la primera máquina producía más de 100.000 cigarros en 10 horas. El inventor fue James, no, ajá, ahí déjala. El inventor fue James Bonsac en respuesta a una convocatoria para crearla. Sin embargo, la cigarrera Allen Guinness, que había ofrecido $75.000 en recompensa, no cumplió con el pago, aduciendo que 10.000 cigarrillos por hora era una exageración, ya que no había mercado para ello. Pásalo. Bueno, y como consecuencia en la salud, en muchos países el tabaquismo es la causa, es la causa evitable más importante de enfermedad, discapacidad y muerte, como ya lo habíamos dicho. Hasta un 20% de las muertes son debidas directa o indirectamente. Directamente, o sea, indirectamente, perdón. O sea que podría ser un fumador involuntario o un fumador pasivo, que esto es cuando las personas que no fuman son expuestas al humo de segunda mano.
Las personas que no fuman y que respiran el humo de segunda mano reciben nicotina y químicos tóxicos de la misma forma que lo hacen los fumadores directamente. Entonces, al mismo y es responsable de un 30% de todos los casos de cáncer, incluyendo el del pulmón, en un 80 hasta un 90% de los casos. Las tres principales enfermedades secundarias al tabaquismo son las de tipo cardiovascular, cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tienen también efectos importantes a otros niveles como la piel, el sistema nervioso y la fertilidad. Pasala. Y como composición del humo del tabaco. El humo del tabaco contiene alrededor de 3.500 componentes y 500 gases. Entre otros, entre los primeros se han identificado cuando menos de 55 agentes cancerígenos y diversos metales pesados, así como elementos radioactivos. Uno de los gases es el monóxido de carbono, que puede reducir la oxigenación de la sangre de un 25 a un 50%. La concentración de este gas en el humo del tabaco es inclusive mayor que en las emisiones de los automóviles. Esto hace que el humo del tabaco sea uno de los contaminantes más peligrosos que existe. Fumar un cigarro en una habitación con ventilación normal genera niveles de contaminación muy superiores a los de una contingencia. Ahora va a continuar mi compañera a explicarles acerca de las enfermedades cardiovasculares. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Majano y les explicaré sobre algunas de las enfermedades que causa el tabaquismo. Como ya lo había mencionado mi compañera, puede ocasionar enfermedades cardiovasculares. Nos dice que el tabaco es la causa del 60% de las aneurismas de la aorta. Un aneurisma se dice que es pues una dilatación o ensanchamiento normal de una porción de una arteria, en este caso de la aorta, debido a una debilidad de la pared del vaso sanguíneo. Y en menores de 65 años, responsable de más de la cuarta parte de los infartos al corazón. Se dice que los fumadores, personas que fuman aproximadamente 15 cigarrillos por día, dice que tienen un doble de riesgo que los no fumadores de tener un infarto, y los que fuman más de 25 cigarrillos por día tienen más riesgo, obviamente, porque consumen muchos más. Los mecanismos más importantes son el daño a las arterias, como ya lo habíamos mencionado antes, producto de un efecto directo sobre la pared de los vasos sanguíneos, la menor oxigenación de la sangre y la mayor agradabilidad de las plaquetas, que las hace más susceptibles a formar trombos o coágulos. Lo dicho anterior causa una isquemia, o también como una reducción de la cuestión de oxígeno en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, con graves consecuencias principalmente a nivel cardíaco y cerebral. Otras complicaciones derivadas de la oxigenación deficiente de los tejidos es el retraso en la cicatrización y la infección de las heridas quirúrgicas. Diversos estudios acerca de este tema se dice que pues fumar cigarrillos light, o como conocidos como suaves, no modifican este riesgo de que puedan producir enfermedades cardiovasculares. Al año que una persona deja de fumar, el riesgo puede disminuir aproximadamente a la mitad de una persona que fuma diariamente, y a los 15 años de haber dejado el cigarrillo, el riesgo es similar al de un no fumador. En cuanto pues a los accidentes cerebrovasculares que también puede ocasionar el tabaquismo, el riesgo también depende de cuánto se fuma. En fumadores se dice que de 10 cigarrillos por día, el riesgo es el doble, y en fumadores de 20 cigarrillos por día es 4 veces más. El riesgo disminuye
paulatinamente y se iguala al de un fumador luego de 10 años de fumar. O sea que una persona que pues la decisión de no fumar no es que su cuerpo se vaya a desintoxicar de la noche a la mañana, sino que requiere de un proceso. También se dice que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para sufrir enfermedades vasculares periféricas. La asociación es muy alta, más del 80% de los pacientes con claudicación intermitente típica fuman más de 2 paquetes de cigarrillos por día. Y pues también se puede expresar que dice que en especial los hombres tienen un mayor riesgo de sufrir un aneurisma de la aorta abdominal. Pásala, porfa. Y pues hablando sobre el cáncer, nos dice que pues los cánceres más frecuentes como consecuencia del tabaquismo son los de pulmón, ya que pues directamente ahí va la nicotina o el humo del cigarrillo, y vías aerodigestivas superiores. Sin embargo, el cáncer se produce no solo por el efecto directo del humo, sino en múltiples órganos que a través de la circulación sanguínea se exponen a las consecuencias de diversos compuestos cancerígenos que contienen. En esta tabla pues se expresan los diferentes tipos de cáncer que se pueden dar en una persona fumadora, como lo puede ser que el principal es el de pulmón, el de la cavidad oral, labio, garganta, esófago, páncreas, estómago, hígado, colon y otros más. O sea que una persona fumadora no solo va eh, esa propensa a que le dé cáncer de pulmón, sino de diversos órganos. Pásalo, por favor. Nos dice que los factores que hemos mencionado en esa diapositiva aumentan el riesgo de cáncer en los fumadores, que son el consumo de alcohol combinado con el tabaquismo, presencia de ciertos virus como el de hepatitis C para cáncer de hígado y el del papiloma humano, principalmente para cáncer cervicouterino. Los carcinógenos del humo alteran el ADN, ya que pues las sustancias tóxicas en el humo del tabaco lo modifica. Y como conocemos, pues el ADN es el manual de instrucciones de las células, las cuales están encargadas de controlar el crecimiento y funcionamiento normal. Y cuando se daña el ADN de estas células, esta puede comenzar a crecer sin control y puede formar un tumor canceroso. Lo anterior explica, estas son más frecuentes entre menor sea la edad de la persona que se expone al humo del tabaco. Lo anterior explica la gran susceptibilidad de los niños y mayor aún la de los bebés en gestación, lo que permite entender el incremento de algunos tipos de cáncer en la niñez y en adolescencia en los de mujeres que sin ser fumadoras estaban casadas o relacionadas con fumadores durante el embarazo. También las sustancias tóxicas en el humo del cigarrillo pueden debilitar el sistema inmunitario del cuerpo, lo cual hace más difícil matar las células cancerosas. Cuando esto pasa, las células se siguen multiplicando sin que nada las detenga a causa de que pues el sistema inmune de esa persona está demasiado bajo. También se habla que pues los médicos han sabido desde hace muchos años pues que la causa o la mayor causa de los cánceres de pulmón es el tabaquismo. Esto todavía es cierto en nuestra actualidad, ya que pues el tabaquismo es una de las adicciones más frecuentes que vemos en nuestra actualidad, cuando casi 9 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón se deben al consumo de cigarrillos o a la exposición al humo de segunda mano. O sea, pues, está frente a una persona que fuma y pues lo está inhalando constantemente. También menciona que los hombres con cáncer de próstata que fuman podrían tener más probabilidades de morir a causa de este cáncer que aquellos que no fuman. Y pues el tabaco que no se fuma, como el tabaco de mascar, también causa cáncer. Y como ya te les había mencionado, que podrían ser el de esófago, boca, garganta, páncreas, entre otros. Pásalo, por favor. Y pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC también, representa el prototipo de daño pulmonar debido al tabaquismo.
EPOC se considera como a un grupo de afecciones que obstruyen la circulación del aire y causan problemas relacionados con la respiración. Alguien que ha sido fumador desde la adolescencia tiene a los 52 años de edad una capacidad respiratoria equivalente a la de una persona de 75 años. En otras palabras, cada año los pulmones de un fumador cumplen 16 meses. La EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo general es causada por fumar cigarrillos en la mayoría de casos, pero la exposición a largo plazo a otro tipo de irritantes para los pulmones como el humo de segunda mano, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, también puede contribuir a que la persona padezca de esto. Nos dice de que hasta una de cada 4 personas con EPOC nunca fumó cigarrillos, o sea que fueron pasivos. Sin embargo, fumar es la causa de hasta 8 de cada 10 muertes relacionadas con EPOC y 38% de los casi 16.000 adultos en diversos países o dependiendo de la población con un diagnóstico de EPOC reportan ser fumadores en la actualidad. Fumar y la exposición al humo de segunda mano durante la infancia y los años de la adolescencia puede retrasar el crecimiento y desarrollo de los pulmones, cual puede a su vez aumentar el riesgo de tener EPOC en la edad adulta. Pásalo, por favor. Nos dice que el tabaquismo tiene otras consecuencias, no solo las que ya mencionamos anteriormente. El daño secundario que causa, en términos prácticos, es una vejez prematura, los problemas cardiovasculares, muchos tipos de cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, aumentan con la edad. En los fumadores, estos padecimientos pueden representar antes y con mayor frecuencia, lo que explica la reducción en la esperanza de vida de hasta 20 años que causa el tabaquismo. El daño en otros tejidos también significa envejecimiento precoz, que es evidente en las arrugas faciales características del fumador. El envejecimiento precoz en las personas que consumen cigarrillos es provocado gracias a que la nicotina provoca la vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la dermis y como resultado viene la disminución del oxígeno celular y con ello el envejecimiento de la piel se acelera. También se dice que aumenta la agregación plaquetaria, la viscosidad de la sangre, a la vez que se disminuye la síntesis de colágeno. Y es que fumar un solo cigarrillo produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos cutáneos durante 90 minutos. O algunas personas pueden ser menos o más. Así que una persona que fuma un paquete diario, su piel hipóxica, o sea, con falta de oxígeno durante casi todo el día, sus causas no reciben el oxígeno necesario para el metabolismo y se deterioran. Ese daño en la dermis hace que las fibras de elastina de los fumadores sean más gruesas y fragmentadas y que disminuyan la síntesis de colágeno, con un solo resultado, el cual ya mencionamos, que es el envejecimiento prematuro. Esta ha sido mi participación, gracias. Bien, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, entonces, soy Yasmina Ortiz y yo les voy a hablar sobre el tabaquismo pasivo. ¿Qué es el tabaquismo pasivo? Se entiende el tabaquismo pasivo como una inhalación involuntaria del humo del tabaco existente en espacios cerrados que procede de la contaminación del ambiente producida por el humo del tabaco consumido por otras personas. Se considera fumador pasivo a aquella persona que en un ambiente cerrado inhala humo, ¿verdad? Esa situación puede reproducir en el no fumador de la situación, perdón, no fumador, en el no fumador la situación del fumador activo que digamos consume por lo menos unos 4 a 10 cigarrillos diarios o en ese momento. Esto se debe a que el humo que aspira el fumador pasivo o el involuntario, es decir, la persona que está con esa persona que está fumando,
Este humo contiene una concentración de determinados componentes tóxicos muy superior a la del humo que aspira incluso el fumador directamente del cigarrillo, o sea, el fumador activo. El consumo del tabaco se considera un problema de elección, como todos sabemos, y se pensaba que incluso el fumador asumía sus riesgos personalmente, ¿verdad? Pero esto se ha demostrado que no es así, porque, bueno, estaba viendo un documental y ahí salían como que se había documentado que en sí el fumador no se asumía sus riesgos personalmente, sino que el humo ambiental del tabaco era una causa de cáncer del pulmón en los que no estaban fumando directamente. Esto generó una respuesta, si se podría decir, social entre los administradores responsables de todos los ámbitos de salud pública y se comenzó a generar toda una serie de, si se podría decir, medidas legales. Ahí mencionaban que estas medidas legales tendían a proteger a los ciudadanos del humo ambiental del tabaco y a considerar todos aquellos aspectos que en el caso de conflicto debía prevalecer el derecho a la salud de los que no estaban fumando. Aunque se podría decir que la prohibición total del fumar en muchos lugares públicos, por ejemplo, eh, como el transporte público, los hospitales o en los colegios, hace años en nuestro país siempre ha estado prohibido, ¿verdad? Pero todavía no existe como una ley que permita que, que no permita fumar en otros lugares públicos, como por ejemplo bares, restaurantes, o como son actualmente algunos de los principales lugares donde se exponen los no fumadores a situaciones para el tabaquismo pasivo. El humo de segunda mano, es decir, el que procede de los fumadores, contiene nicotina y varios carcinógenos y toxinas, como ya lo mencionaban antes. No hay que menospreciar esto porque el riesgo que se supone al humo inhalado por los no fumadores es alto, ya que existe evidencias de que sea más nocivo que el que inhalan los propios fumadores incluso. Esto debido a que el mayor contenido en algunas sustancias oxidantes y cancerígenas, como por ejemplo los benzopirenos, que son derivados de la combustión espontánea del cigarrillo. También me informaba acerca de un artículo que decía que en una revisión de 110 estudios sobre fumadores pasivos reveló que de 106, 39, es decir, que el 37% de los trabajos concluían que el fumar de forma pasiva no resultaba peligroso para una población, pero un análisis de estos trabajos demostró que las 3/4 partes de los estudios, es decir, el 74%, de 39 serían 29 personas, decían que el consumo pasivo del tabaco no era perjudicial, pero estaban escritos por personas relacionadas de algún modo con la industria tabaquera. Es decir, que ahí hay cierto, como le dicen, mano peluda, ¿verdad? Porque dicen que en realidad no es así, pero ya pertenecen a esa industria para que ellos no perjudiquen a la empresa y por tanto las personas sigan consumiendo. Algunas de las consecuencias son que del consumo pasivo es que el 5% de las muertes debidas al tabaquismo se presenta en fumadores pasivos. Esto representa cuanto menos 200.000 defunciones al año. Sin embargo, las medidas para proteger a los fumadores del humo ambiental no derivan de, si se podría decir, una actitud intolerante, sino que el humo del tabaco es un contaminante muy tóxico y produce daños de tercer grado o a terceras personas, que incluyen cáncer de pulmón, infartos, asma, ya sea infecciones
de vías respiratorias principalmente, ¿verdad? Un deterioro cognitivo, incluso también un parto prematuro, entre otras. La mortalidad prematura en mujeres. Por ejemplo, en algunos países donde todavía una minoría de mujeres fuma, por ejemplo, un país es China, esta mortalidad es debido al cáncer y los problemas cardiovasculares y es mayor entre aquellas que están casadas con fumadores que con no fumadores. En personas que no, personas que no fuman sufran un infarto. No debe sorprender que alguien que no fuma sufra un infarto al llegar a su casa después de haber estado, digamos, por ejemplo, en una fiesta entre fumadores, dado que se han medido algunos efectos después de la exposición del humo ambiental que ayudan a entender las consecuencias vasculares. En no fumadores que se han expuesto al humo de por lo menos 1 o 2 cigarrillos en una habitación de un tamaño estándar, a los 20 minutos se ha establecido que los niveles de la sangre de carboxihemoglobina, es decir, que la hemoglobina está envenenada por monóxido de carbono. Los niveles de sangre, la reducción en la circulación coronaria y el incremento de la agregabilidad plaquetaria son bastante alterados. Semejantes estos a un fumador activo. Afortunadamente, también dichos efectos se revierten en poco tiempo, así que en algunos países se ha reportado que una reducción en las hospitalizaciones debido a problemas coronarios por ser un fumador pasivo. A partir del primer mes, no se podría prohibir fumar en espacios públicos cerrados. También se ha reducido el incremento de los niños en cuadros de asma, el hecho de mantener siempre un espacio bastante amplio o por las mismas leyes que últimamente se encuentran en este ámbito. No debe sorprender que alguien que no fuma sufra un infarto al llegar a su casa, como les mencionaba, dado que también el tabaquismo eh, es bastante perjudicial. Y también algo que les quería mencionar era que la mortalidad prematura en mujeres se debe también a que el tabaquismo de por sí en una mujer embarazada es inaceptable y no debe estar sujeto a ninguna excusa de criterio, si se podría decir. Porque digamos en algunos países incluso se han identificado una menor frecuencia de partos prematuros con la progresiva protección del fumador pasivo, con las leyes que se han venido creando. Dado que también los efectos del humo del tabaco en un bebé de gestación son bien importantes. Les voy a hablar un poco acerca de la adicción a la nicotina. La adicción a la nicotina, además de ser muy común, se adquiere más fácilmente cuanto menor sea la edad de la persona. El grado que el 10% de los adolescentes la desarrollan con el primer cigarrillo que fuman. ¿Por qué siendo el tabaquismo tan tóxico hay tantos fumadores y es tan difícil dejar de fumar? Esa es una pregunta bastante importante dentro de todo esto. Esto se explica porque la industria tabacalera enfoca su mercadotecnia principalmente hacia los jóvenes. ¿Y por qué? A pesar de estar prohibido por la ley, se sigue promoviendo la venta de cigarrillos sueltos sin restricciones, porque en cualquier lugar donde uno puede ir, tal vez le venden en cualquier tienda. Y eso no tendría que ser así. En general, también la conducta adictiva tiene una zona de control, si se podría decir. Por ejemplo, el alcohol, en que por debajo de cierto nivel la persona puede controlar su consumo. En el caso del tabaquismo, la adicción a la nicotina es tan alta que la única zona de confort o de control que tienen esas personas es evitar probar el tabaco.
A todo esto, surge la pregunta de si hay niveles no dañinos del tabaquismo. La toxicidad del humo del tabaco es tan alta que el único nivel seguro es la no exposición, tanto para el que fuma como para los fumadores pasivos. La toxicidad del humo desafortunadamente prevalece en que la idea de que los cigarrillos light y con filtro son menos tóxicos, lo cual es falso. Es más, quienes lo utilizan como parte del proceso para dejar de fumar tienen más dificultad para lograrlo incluso. Muchas de las personas fuman puros, pero se autocalifican como no fumadores. Esta situación es totalmente también engañosa y que inclusive mantiene al puro rodeado de simbolismo de mayor estatus, pero en realidad, porque, o sea, cuando una persona fuma puros, nosotros puya hasta fuman un puro y los puros sabemos que si son puros de marca, vienen siendo algo caros, entonces a eso se refiere con un mayor estatus o soy un fumador de caché, a veces le dicen, ¿va? Entonces, aquí hay una tablita en la presentación donde muestra las principales diferencias entre los cigarros y los puros. Y está que en cigarros el tabaco tiene un gramo de nicotina, en los puros tienen hasta 8 gramos. La nicotina se encuentra en cigarros en un mg y los puros en 3 mg. Si se fijan en el aspecto de que son cancerígenos, los cigarros tienen 200 ng y los puros 1225 ng, o sea que los puros incluso son más dañinos. Y estamos hablando de que las personas que fuman cigarrillos se clasifican como unos no fumadores. Y por eso es que es totalmente falso. Otras modalidades del tabaquismo, como las de hoy, que son bastante populares, son las pipas de agua y el tabaco inhalado también son probablemente altamente tóxicas. Entonces, la respuesta a esta pregunta en que si hay niveles no dañinos del tabaquismo es no, dado que no existen los niveles no dañinos en el tabaco, porque la mayoría de los efectos adversos del tabaco son de dosis dependientes, es decir, que son peores cuanto más se fuma. Sin embargo, también va a depender del ser de cada persona, ¿verdad? Saber que no hay un nivel de consumo seguro para la salud y que aún así lo haga. Y aquí también es importante mencionar dos cosas. Una, el consumo de tabaco comienza a dañar el organismo desde que se comienza a fumar, desde el primer cigarrillo que se fuma. Y dos, el consumo de unos pocos cigarrillos por día, ya sean 1 o 4 o solamente 2, igualmente es dañino para la salud, afectando particular riesgo de una enfermedad cardiovascular, porque muchas veces los jóvenes dicen, uno no es ninguno, pero en realidad sí, porque incluso cuando se terminan de fumar un cigarrillo, sienten que se alteraron, que el pulso que se les aceleró y andan como temblando y se sienten raros. Entonces eso da a demostrar también que desde el primer cigarrillo que se fuma ya es bastante importante para la salud. Y ahora le van a hablar sobre los cigarros electrónicos. Muy buenas tardes. Voy a continuar con este tema y vamos a hablar un poquito acerca de los cigarros electrónicos. Pues este cigarro electrónico, como pueden ver ustedes, es como... Pero el mecanismo con el que este funciona es diferente, ya que se le ponen hasta cierto tipo de líquido o jarabe, pero al igual, y esto al evaporarse es lo que se extrae, ¿verdad? De este aparato, pero igual lo que este aparato contiene es nicotina, no es nada más y nada menos que nicotina. Lo que se inhala, como les decía, es vapor, ¿verdad? Y no es humo, al igual que en los cigarros. Entonces, a partir de que sea vapor el que se inhale, se ha popularizado el término de vapear.
como por moda. De hecho, acá en Santa Ana creo que hay un lugar que se llama Wake and Vape, o creo que es en San Salvador, y es un lugar donde se fuma y solo se fuma de este tipo de cigarrillos y venden líquidos y todo lo demás. Según ellos, es una forma sana de hacerlo, pero de igual forma, los médicos no indican que esto sea o que no sea dañino. Eh, Estos cigarrillos se introdujeron aproximadamente en el 2004 en China. Se supone que es como un reemplazo de la nicotina fumada, pero bueno, ellos teóricamente dijeron que tenía menor toxicidad que el tabaco, pero en realidad médicamente no se ha demostrado que así sea. Y hasta el día de ahora, estos no cuentan con un control de calidad o de decir que esté médicamente aprobado en decir, sí, fume un cigarrillo electrónico, que le va a ser mejor que un cigarro normal. Y muchas veces la cantidad de nicotina es mayor, digamos, los frasquitos que yo les menciono, que es como el líquido que se pone dentro de este cigarrillo, traen cierta cantidad de nicotina en la etiqueta, pero haciendo estudios se ha comprobado que es mayor la cantidad de nicotina que traen este tipo de líquidos. Eh, Además de esto, con base a todo lo anterior, no han sido aprobados agencias que regulen pues el uso de manera adecuada sobre esto, como creo que en México existe una como una agencia reguladora que se llama COFEPRIS, que se trata de más o menos poder regular los daños y todo lo demás o establecer leyes que puedan proteger, como decían mis compañeras, a las personas que están cercanas a quienes fuman, pero en este caso, como lo ven como algo bueno, no ha habido una agencia que regule el uso de estos dispositivos. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, el tratamiento más o menos del tabaquismo, como habrán mencionado mis compañeras antes, es algo muy difícil de dejar, pero yo me gustaría resaltar 3 puntos y esto es fuerza de voluntad, apoyo en clínicas para dejar de fumar y tratamientos farmacológicos. Yo resumiría el tratamiento del tabaquismo en esto. La fuerza de voluntad, pues para dejar a lo largo de los años, como les decía, puede ser muy difícil. Algunos pueden lograrlo únicamente por, pues, como les menciono acá, por la fuerza de voluntad. Las posibilidades del éxito de dejar de fumar aumentan cuando estas personas asisten a clínicas de apoyo para dejar de fumar. En estas clínicas, pues, se les da un tratamiento más especializado y en esta parte también incluye la psicología, que se trata mucho la psicología de estos pacientes. Además, la motivación que ellos tengan para poder dejarlo. Y la disciplina también, pues, tiene que estar presente para que esta persona pueda dejarlo. Cuando una persona ya ha fumado y es víctima de las consecuencias, debe saber que nunca es tarde para dejar de fumar. En realidad, nunca es tarde yo siempre he pensado que nunca es tarde uno para comenzar de nuevo. O sea, cada día es una oportunidad y podemos elegir, es decir, pues quiero comenzar de nuevo y dejarlo. Entonces, esto es clave, que las personas, aunque ya hayan tenido consecuencias o no, pues estas puedan decir, quiero cambiar o quiero dejar de hacerlo. Y además de esto, los beneficios que las personas experimentan al dejar de fumar se pueden ver desde las primeras de 2 a 3 semanas. Son varios beneficios, igual cuando, si nos vamos al lado contrario, en las complicaciones, cuando se hacen cirugías en personas que consumen tabaco,
hay muchas más complicaciones. Entonces, uno en realidad sí es una adicción, porque vamos a hablar lo que es una adicción. Entonces, podemos poner en una balanza, o sea, las complicaciones que esto puede traer. Igual como mencionaba mi compañera Alejandra, las complicaciones con personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o conocida como EPOC, pues son muy grandes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento psicológico para estos pacientes. Pues, según investigamos con mis compañeras, hay un modelo que se llama el modelo transteórico, que el modelo transteórico de cambio, lo que se utiliza para hacer un proceso, en realidad es un proceso de abordaje al tabaquismo, para conocer en qué estadio está la persona a la que nosotros deseamos ayudar. En este caso, la persona que la persona que desea cesar el consumo del tabaco. Entonces, a través de este modelo, nosotros podemos ver en qué estadio se encuentra esta persona y de esta manera poder adaptar el tipo de intervención que se le va a dar en función a la fase de cambio en la que se encuentra cada individuo. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Y acá está, no sé si lo alcanzan a leer, pero más o menos voy a explicarles. Este modelo transteórico fue hecho por Proscha y Di Clemente. Son esas dos personas que están en la esquina superior derecha. Ellos tomaron a bien hacer un estudio y establecer un modelo en el cual pudiéramos poder clasificar a las personas por estadios de acuerdo en la etapa en la que ellos se encontraban. Y estas se dividen en fases. Por ejemplo, una persona en la fase precontemplativa es el fumador que tiene ya el interés de cambiar, pero aún no ha identificado un riesgo que le motive a adoptar un cambio de su hábito. O sea, él sabe que sí lo quiere hacer, lo quiere dejar, pero aún no ha visto ningún riesgo. Luego, la otra fase, el siguiente estadio, que es la fase contemplativa. Aquí el fumador pues ya se da cuenta de los beneficios que podría alcanzar él si él dejara de fumar. La fase de preparación, en este estadio, la persona tiene la firme intención de poder adoptar un cambio. Es decir, que él ya está seguro que quiere cambiar y dejar de fumar para que en un futuro él poder experimentar, aunque sea pequeños cambios. La fase de acción, como lo dice, pues el fumador ya realiza un cambio y en esta fase pues se localiza desde las primeras 24 horas sin fumar hasta los 6 meses que ya lleva esta persona sin fumar. La fase de mantenimiento es cuando ya el fumador ha realizado un cambio en su conducta. El periodo de esta fase comprende desde los 6 meses sin fumar hasta los 5 años. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es una parte para que nosotros podamos recapacitar acerca de este tema. Y es que, primero, el tabaquismo es una adicción. Y las adicciones no son hábitos, son enfermedades. Aquí en la China, o sea, aunque le queramos buscar vuelta por otro lado y decir, no, es que yo lo puedo controlar. No, es que no, o lo queramos llamar por otro nombre. Las adicciones son enfermedades y se puede salir, porque sí se puede salir, pero con ayuda, tanto podría ser farmacológica, como les decía, y también psicológica, pues eso también juega un papel muy importante. Y otro punto que me gustaría tocar es que desafortunadamente más del 80% de adolescentes han tomado la decisión de fumar sin tener la conciencia de las consecuencias que esto puede traer. Y fumar no es únicamente una responsabilidad individual, como veíamos anteriormente.
el fumar, o sea, sí, uno se afecta a uno mismo, pero también afecta a las personas que están cerca de uno. Si uno ama a sus seres queridos, por mucho que uno le puede gustar y sentir que se está atado uno a este tipo de adicción, pero por amor a su familia también debe considerarlo el reducirlo o dejarlo. Y además que, como les decía, esto puede también ser una responsabilidad colectiva y quiere la participación de todos sin temor a que esto se llegue a considerar como un acto descortés o poco tolerante en decirle a alguien, ¿podés apagar tu cigarrillo, por favor? O sea, en realidad no tenemos que tener el miedo de decir las cosas o de decir, mire, en esta zona no se puede fumar. Les digo porque yo, bueno, ya en ocasiones anteriores les he contado que tengo hermanitas pequeñas y he estado en lugares en los cuales es prohibido fumar. Estoy ahí, pues en un área familiar con mis hermanitas y personas fumando. Y me he visto en la necesidad de decirles que por favor, si pueden apagar su cigarrillo, que es un lugar en el que no está permitido. Y esto pues no es descortés de mi parte porque lo he hecho con todo el respeto, más bien por temor y por cuidar a mi familia. Entonces, esta ha sido mi participación. Y pues para concluir, nos dice que el tabaquismo es un serio problema social, ya que los daños que produce no son solo en las personas que lo consumen, sino también con quienes conviven, a los también conocidos fumadores pasivos, a pesar de que es legal y está socialmente aceptado su uso. La nicotina es una droga de efecto altamente perjudiciales en el organismo que crea dependencia o adicción y crea condiciones orgánicas que disminuyen la vida de quien lo utiliza y quienes lo rodean. Como pues el tabaquismo en nuestra actualidad, pues en mi punto de vista es una de las adicciones más visibles que podemos observar en la mayoría de las personas. Y pues como ya lo mencionamos antes, es algo legal, las personas lo toman como que, o sea, es algo normal, pero no se ponen a pensar en el daño que se están ocasionando ellos mismos y les están ocasionando a las personas a sus alrededores, como ya lo habían mencionado anteriormente mis compañeras. Y pues hay quienes de que no aceptan que el tabaquismo es una adicción en sus vidas y es por ello de que no toman la iniciativa o no tienen esa voluntad de decir ya no lo voy a hacer por mi bien y por el bien de las demás personas. Pero a veces es muy necesario también hacerle conciencia a esas personas si es que ellos no alcanzan a ver la magnitud del peligro que les ocasiona este tipo de adicción. Asimismo, el uso del tabaco es la puerta de entrada a muchas otras adicciones, más costosas y más peligrosas, y el paso más importante para dejar este hábito o adicción es la voluntad propia, como ya lo habían mencionado anteriormente, de cada persona, y si es necesario buscar ayuda profesional para una rehabilitación completa. Pues siento que uno de los mayores problemas es de que pues ese tipo de adicción es muy accesible, barata, que en casi todos los lugares pues se puede encontrar de comprar. Entonces, pues, y pues todo esto conlleva a que pues esa persona quizás sienta la curiosidad de probar no solo este tipo de drogas, sino otras y que son mucho más peligrosas aún para su salud. Y pues asimismo, las personas de que tengan ese deseo o esa voluntad propia que ya habían mencionado para tratar de dejar eso, esas personas pues se tienen que apoyar, porque a veces tienen la intención de hacerlo, pero no se sienten como fuertes para hacerlo. Entonces es ahí donde es de apoyar a ese tipo de personas. Y como ya lo mencionamos, si es necesario, pues buscar ayuda profesional para que eh, tratar de completar esa voluntad de dejar esa adicción. Y pues esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, solamente voy a hacer algunas acotaciones que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, vaya que quede claro, así como el alcoholismo, lo hablamos ayer,
El alcohol y el tabaco son drogas legales, son aceptadas socialmente, son las famosas drogas sociales, ¿verdad? Que, como decías tú, es accesible, barata, es de fácil acceso, la encontrás en cualquier lugar. Según las propias leyes dicen que no se le debe vender a menores, pero aquí en nuestros países nosotros no tomamos mucho en cuenta esas cuestiones. Ahora, alguna vez decía fue catalogada como hierba santa, ¿no? Por ejemplo, el tabaco que usaban los indios para fumar la pipa de la paz, que lo estaban mencionando, pero era un tabaco el cual era un tabaco natural hasta cierto punto, ¿no? No tenía la gran cantidad de aditivos químicos que ahora tienen todos los cigarrillos que tú puedas consumir, el mismo puro, el mismo tabaco, ¿no? Tienen una gran cantidad de sustancias aromáticas que le permiten que sea más agradable su olor y su sabor sea diferente. Entonces todo eso son químicos que van para tu cuerpo, ¿no? Y otro de los factores bien importantes que también quiero tocar es el papel que ha jugado la propaganda dentro de la proliferación del tabaquismo, ¿no? Por ejemplo, vaya, ustedes recordarán la famosa marca de cigarrillos Marlboro, por ejemplo, que salía un vaquero, un tipo fuerte, sólido, como les dijera, de gran porte, en un caballo, en las montañas en los Estados Unidos, y todo el mundo le gustaba y decía, yo quiero ser como él, ¿no? Pero lo que no sabían es que este señor al final murió de cáncer en los pulmones. ¿Por qué? Porque fumaba también, era una de las partes de las cosas que él tenía. Otra cuestión, el efecto rebote que ha tenido la propaganda exigida por los países a las tabacaleras, por ejemplo, decirle, mire, pongan un anuncio advirtiendo de que el tabaco es peligroso y que puede provocar cáncer. Mire, todo aquel que ha sido fumador las puede ver y al contrario, en vez de dejar de fumar, fuman más, ¿verdad? Es un efecto rebote que nosotros le llamamos. Entonces, prácticamente son cuestiones que se ha dado. La propaganda es una gran presión de masa. Los adolescentes para poder, digamos, renombrar su valor como hombres o lo que sea, como machos, ¿verdad? También el fumar es un estigma de poder, ¿verdad? Que tú te sientes fuerte ante los demás. Y este no fuma, este es un maricón, ¿verdad? Pero yo sí, yo fumo porque soy... El dejar de fumar a mí me llama más la atención cuando la gente logra establecer esas tres partes que mencionaba, creo que Gabriela fue la que los mencionó, la fuerza de voluntad, que era uno. Yo soy un caso de fuerza de voluntad. Yo fumé por 30 años, pero yo no era un fumador exagerado. Yo era un fumador de 4 o 5 cigarros en la noche, ¿eh? Cuando me ponía a estudiar, entonces yo empezaba a fumar. Y les digo, sinceramente, un día dije, hasta aquí llego y hasta ahí llegué, ¿verdad? No necesité que tuviera yo algún tipo de problema de salud para poder dejarlo de fumar. Hay también el otro que ustedes mencionan, el apoyo en clínicas para dejar de fumar, eso es cierto, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente puede darse el lujo de pagar una clínica o tener la capacidad económica para seguir un tratamiento prácticamente de desintoxicación, ¿verdad? Y también la otra es el tratamiento farmacológico. Ahorita, por ejemplo, hay parches que tú te pegas a la piel y esos te contrarrestan el consumo, una especie de rechazo que le da. Entonces dejas de fumar, ya, dejas de consumir nicotina. Mire, los temas son bien interesantes, sí, pero las consecuencias, las causas de todo esto también tienen mucha similitud con el alcoholismo, ¿no? Van de la mano. ¿Por qué? Por eso son legales las dos, ¿sí? Continuamos con el siguiente grupo, por favor. Las adicciones, ¿ya? ¿No hay ninguna pregunta para los compañeros que acaban de terminar? Perdón, no dije eso antes. No, No hay licenciado, ninguna todo duda bien. ni nada. Bien, entonces démosle, pues sigamos con el siguiente grupo, que es el que va a hablar de las adicciones, el número 4. ¿Quién va a comandar? Buenas tardes, licenciado. Yo voy a empezar, pero mi compañera Evelyn va a proyectar. Ah, bueno, ok.
Hoy sí. Bueno, buenas tardes, compañeros, licenciado. Nosotros vamos a hablar acerca de las adicciones. Este grupo está conformado por Evelyn Odali Portillo, Nora Cristabel Salazar, Alejandra Michelle Sandoval y mi persona Alba María Rivera Durán. Como podemos ver en la imagen, existen tipos de adicciones, no solamente puede ser a sustancias químicas, sino también existe adicciones al trabajo, adicciones a juegos y otro tipo de adicciones que vamos a ver a lo largo de la exposición. A continuación vamos a ver el concepto de lo que son las adicciones. Tenemos que comenzar con el concepto de lo que es adicción para poder comprender el tema. Se dice que una adicción es una enfermedad física y emocional, según la Organización Mundial de la Salud. Es el hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata de una dependencia a una sustancia, a una actividad o también puede ser a una relación. En la actualidad se acepta como adicción cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida. Las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas que solo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para satisfacer este deseo, los adictos pueden cometer actos ilícitos o también pueden distanciarse de sus seres queridos y poner en riesgo su propia integridad, ya que estas personas que tienen adicciones pierden la noción de lo que es la realidad. La adicción, por lo tanto, tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de los adictos. Una adicción puede generar problemas de salud o daños en los vínculos humanos o inconvenientes en el trabajo, etc. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué las adicciones son similares a otras enfermedades biológicas, principalmente por dos factores. Primero, porque las adicciones tienen componentes biológicos y conductuales. Y ambos factores deben ser abordados durante el tratamiento, la recuperación y la funcionalidad restaurada. Es a menudo un proceso de largo plazo que requiere periodos de tratamiento reiterados. Pero el otro componente importante es que las adicciones presentan tasas de recaídas similares a las de la hipertensión, a la de la diabetes y a la del asma. Al igual que otras enfermedades crónicas, la adicción cursa a menudo con recaídas. Sin el tratamiento adecuado, la enfermedad es progresiva y puede derivar en discapacidad irreversible y también esto puede llevar a la muerte prematura. Se dice que las adicciones son una enfermedad neurológica y necesita ser tratada por profesionales. Los pacientes adictos son enfermos recuperables y tras un tratamiento adecuado puede rehabilitarse completamente. Para la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad cerebral, igual que otros trastornos neurológicos o también psiquiátricos que son reconocidos, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o la esquizofrenia. Además, le equiparan a otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, el asma o el cáncer. Perdón si no me alcanzan a escuchar bien, pero aquí está lloviendo súper fuerte. En la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que conocer cuál es la causa de la adicción. La adicción es una patología compleja de origen biopsicosocial. Es decir, que las causas de las adicciones son múltiples y actúan de forma compleja para producir el desorden adictivo.
Quizás sea esta etiología multifactorial y compuesta la que hace tan difícil la comprensión de esta enfermedad. Entonces, que una persona desarrolle la enfermedad de adicción no depende solo de su entorno, ni de factores educativos, ni de factores sociales, sino que también se dice que una persona adicta tiene una predisposición neurológica que la hace vulnerable a ciertas sustancias o ciertas situaciones. Y al entrar en contacto con ellas, esta persona desarrolla un trastorno de dependencia. Es decir, entonces, que la enfermedad no se desarrolla sobre un vacío, sino que existe una base especial sobre la que asienta esta enfermedad. Hay vulnerabilidades psicológicas, predisposición genética y mecanismos cerebrales alterados. No obstante, una persona normal sin ninguna vulnerabilidad aparentemente puede desarrollar también la enfermedad si está expuesta a factores ambientales o el consumo crónico o también a factores de estrés. En la siguiente diapositiva van a hablar acerca de los síntomas de la persona que es adicta. ¿Quién va a proyectar? Yo, licenciado, solo vengo a activar el micrófono. ¿Sí pueden escucharme bien? Sí, se te escucha muy bien. Les voy a hablar sobre síntomas de una persona bajo una adicción. Tenemos que esta persona tiene una pérdida del interés en aficiones o actividades que antes eran muy importantes. Por ejemplo, si nosotros conocimos a una persona que le gustaba bailar, cantar o realizar algún deporte, salir a caminar, y bueno, en un tiempo nos damos cuenta de que él ya dejó de hacer dichas actividades, entonces podemos darnos cuenta que no está bien, que hay algún problema. Una persona adicta también presenta cambios en el peso, porque como lo mencionaban antes, eh, bueno, hay adicciones a diferentes cosas, no solo a drogas, sino que una persona puede ser adicta a su trabajo, también puede ser adicta a videojuegos. Esto más que todo se da en niños y en adolescentes, algunas veces. Puede también que una persona sea como adicta a otra persona. Entonces, pongamos el caso de los niños, ¿no? Que pues pasan mucho tiempo en videojuegos porque los papás pues, están trabajando y, y les dejan esa herramienta como para que se puedan distraer. Entonces los niños empiezan a crear una adicción, ya que hay bastantes juegos que incluso pueden interactuar con otros niños y pues entonces ellos viven pegados a la consola, que ni siquiera les da hambre, lo que quieren hacer todo el tiempo es estar jugando, entonces lo que menos les importa es comer. También una persona que esté bajo el consumo de drogas, por ejemplo, alguien que fume marihuana, o sea, a él le va a importar conseguir la marihuana, conseguir el dinero para comprarla, pero el caso de que él necesite comer, eso es lo de menos, ni siquiera hambre siente que le da, a no ser de que una persona, ¿verdad?, también sea adicta a comer. Entonces, esa persona va a hacer lo contrario, no es que va a adelgazar, sino que posiblemente hasta llegue un momento a ser obesa.
Tenemos también las alteraciones bruscas en el estado de ánimo. Las personas con adicciones casi siempre son personas como agresivas, ¿no? Que puede hacer que ellos estén aparentemente tranquilos mientras están realizando las actividades que a ellos les gustan, pero que digamos que se les impida, estas personas van a actuar de una manera brusca. También la irritabilidad, esto es un enfado muy grande, lo que les venía diciendo, de que son personas que inclusive pueden agredir físicamente o ya sea verbalmente. Tenemos la ira y nerviosismo del adicto cuando alguien le plantea quién es. Si una persona llega a hablarle y le dice, mira, yo creo que estás teniendo un problema y que pues sí deberías involucrarte en algo otras actividades, esa persona no le va a gustar, se va a molestar y se va a poner así como nervioso, diciéndole, negándole, de que no, de que lo que él está haciendo se divierte, es un hábito, que ya más adelante vamos a ver, ¿verdad?, cuál es la diferencia de esto, de un hábito y una adicción. Está la debilidad y dificultad para conciliar el sueño. Si una persona adicta no come, obviamente va a estar débil, no va a tener la energía para realizar alguna otra cosa y se le dificulta conciliar el sueño por el hecho de que su mente va a estar enfocada en qué es lo que va a hacer el otro día, en qué se quedó, cómo va a hacer para conseguir lo que quiere. Hay personas que son adictas al trabajo, entonces su mente está en que cómo le voy a hacer, tengo que arreglar una situación, entonces como que su mente no descansa y eso le impide dormir. Cuadros de ansiedad, estrés o depresión. Una persona que obviamente no ha dormido va a andar como alterada, va a estar ansiosa, va a estar estresada, que cualquier cosa que pueda salirle mal va como a explotar con poquito. Entonces, también la depresión tiene mucho que ver. Una vez escuché de un caso de que un niño en Estados Unidos se mató, se quitó la vida por haber perdido un juego, porque él había estado practicando tanto tiempo, no se desprendía de la consola y pues entonces perdió una vez y se quitó la vida. O sea, siento que son casos demasiado extremos a lo que en un principio se le pudo haber puesto un paro. Y tenemos una característica común y central a las conductas adictivas, que es la pérdida del control. Las personas con una conducta adictiva no tienen control sobre esa conducta. Además de que la misma les produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida, que va a ser en muchos casos la causa de que acuda en busca de tratamiento o más bien le esfuercen a buscarlo. Gossop en 1989 definió como los elementos característicos de una adicción un fuerte deseo o un sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta particular. La compulsión, ¿verdad?, es un término usado en el psicoanálisis que define a un sujeto aparentemente sano que presenta una conducta adictiva u obsesiva irresistible ante una determinada situación. También tenemos la capacidad deteriorada para controlar la conducta, especialmente esto en términos de controlar su comienzo. O sea, cuando una persona empieza como a gustarle algo demasiado, entonces como que tiene la dificultad, se le deteriora la capacidad de controlarse y decir, esto no está bien. También el mantenimiento o en el nivel de que esta persona vaya. A veces nosotros tenemos, ¿verdad?, la capacidad de controlarnos y decir, pues, ya esto es demasiado, le vamos a parar. Pero estas personas que presentan este cuadro de adicción, esa dificultad la tienen, son muchas veces incapaces de controlarse. Tenemos el malestar
y estado de ánimo alterado cuando la conducta es impedida o la deja de hacer. Siguiendo con el caso de un niño, cuando se le quita su videojuego o su teléfono, porque también puede ser que sea adicto a las redes sociales, que eso es algo más que todo en los jóvenes. Entonces, cuando se le impide hacer a la persona lo que a él le gusta, a lo que él es adicto, esa persona se va a enojar, se va a alterar, puede gritar, puede hacer cualquier daño, como lo mencioné anteriormente, puede hasta golpear a una persona. Y esa persona persiste en la conducta, de una manera de que muy difícilmente, sí se dan casos en los que las personas logran salir de las adicciones, pero eh, se les dificulta a otras personas. Por ejemplo, necesitan ya ayuda psicológica, por eso es más fácil prevenir. La prevención es importante a la hora de ver, por ejemplo, cuando un niño deja de hacer actividades que antes le gustaban y que hoy ya no las hace. Entonces, desde allí es como de ponerle atención y un paro, porque ya después, cuando una persona ya está demasiado involucrada en esto, es bastante difícil de controlar. Y mi compañero les va a seguir hablando sobre lo siguiente. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre hábito y adicción en la diapositiva. En lo que es el hábito, sabemos que un hábito, ¿verdad?, se define como un comportamiento adquirido por, digamos, repeticiones frecuentes, ya sea de una actividad, y hasta el punto en el que la persona deja de ser consciente de lo que está haciendo, por ejemplo, como morderse las uñas, mover los pies, pero eso es como un hábito, ¿verdad? Sabemos también que los hábitos pueden ser tanto positivos como negativos, pero no son de naturaleza destructiva. La repetición continua de alguna actividad hace que el cerebro mande señal, ¿verdad?, de manera automática para que volvamos a realizar este determinado acto, ya sea como lo mencionaba, ¿verdad?, morderse las uñas o muchas veces tronarse los dedos. Es muy frecuente, ¿verdad? En cuanto a la adicción, se define como la compulsiva necesidad de hacer algo o de usar determinadas sustancias. En este caso hay una dependencia, como por ejemplo, ¿verdad? Aquí entra lo del caso de la droga, que es la adicción más común. Y aquí hay un problema, y es que hoy en día crece el número de adicciones debido a las nuevas tecnologías, a las nuevas cosas que han ido saliendo, ¿verdad? Cuando se tiene una adicción, la persona no ve, ¿verdad?, los recursos, o no le importa llegar a las últimas consecuencias para conseguir, ¿verdad?, lo que quiere. Así también dice que las adicciones afectan la memoria de una persona, su capacidad para tomar decisiones y también su capacidad de aprendizaje. Entre las diferencias entre hábito y adicción, tenemos que los hábitos son acciones que las personas repiten y de las cuales a veces no son conscientes, mientras que las adicciones es una forma extrema y compulsiva de hábitos en la que la persona afectada tiene dependencia de algo y ningún control de sus acciones. También los hábitos pueden controlarse y requiere de constancia, ¿verdad? Y mientras que las adicciones son muy difíciles de controlar y requiere de rehabilitación. También los hábitos pueden ser positivos o ya sean negativos, mientras que las adicciones siempre son negativas. En la siguiente diapositiva les
voy a mencionar los tipos de adicciones que existen en cuanto son las más comunes, ¿verdad? Como ya mencionábamos lo que es lo de las drogas, muchas de ellas, ¿verdad? Son bastante común de demostrarlo en cuanto, bueno, no me voy a referir mucho a los jóvenes que sufren de esta adicción, sino que también hay personas adultas y no solo hombres, sino que también hay mujeres, pero también se sabe que es más frecuente en los hombres, ¿verdad? Esas adicciones muchas veces los llevan, ¿verdad?, a la muerte. Bueno, como ya sabemos, ¿verdad?, la muerte, alguna enfermedad y todo eso, pero es una adicción de la cual si no se tiene ayuda, ¿verdad?, puede prácticamente acabar con la vida, ya sea social, económica, de una persona. La adicción a las drogas es bastante cruel porque cuando no tienen la droga que necesitan o en el momento, ¿verdad? Estas personas suelen sentirse como que no sirve la vida para ellos y muchas veces, como ya lo mencionaban mis compañeras, ¿verdad? Suelen tener reacciones agresivas y hacen lo que sea por conseguir lo que necesiten, la sustancia que necesitan. Tenemos como segundo que son los videojuegos. Esto sí que en los adolescentes, en los jóvenes es bastante común. Y es que el crecimiento, ¿verdad?, de esto de los videojuegos ha provocado también que una parte de los jugadores, en su mayoría son hombres, hagan un uso descontrolado, ¿verdad?, que puede acabar en una adicción. Y esa es una de las adicciones que puede dejar al lado, ¿verdad?, otras actividades, ya sean sociales, familiares o profesionales, para se quedan en casa y pasan horas y horas jugando. Y es uno de los síntomas más habituales entre los adictos a los videojuegos. Suelen convertirse en el juego en una prioridad, ¿verdad? El juego en una prioridad y muchas veces quizás ni comen por pasar allí. Y decía mi compañera, mencionaba un caso, ¿verdad?, que se mató por un juego, ¿verdad? Perdió y se mató, y muchas veces se vuelven tan parte de estos juegos que que es bastante dañino, ¿verdad? Y el caso de estos videojuegos es de que hoy ya no hay solo en consolas, sino que hoy ya lo podemos tener en los celulares. Y es que es una adicción que a veces sin imaginarlo, nos convertimos en adictos a esto. En el entreciclo que tuvimos, dije yo, no tengo ahorita, no voy a hacer nada y voy a aprovechar una semana, instalé un juego y, ay no, me encantó tanto que yo pasaba en eso y me regañaban aquí en la casa, ¿verdad? Me decía mi papá, mejor lee un libro o algo, pero es que uno se hace tan adicto, pero gracias a Dios lo tuve que desinstalar, ¿verdad? Así, hay muchos jóvenes que no pueden controlar, ¿verdad? Y esto vuelve una adicción bastante dañina, ¿verdad? También el otro es la adicción al móvil. En esto entra lo que es la adicción también a las redes sociales. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces por hacernos tan famosos, ¿verdad?, pasamos horas y horas y que publicamos una cosa u otra y ya no sabemos qué hacer. El móvil también lo usamos y si en algún momento salimos y se nos olvida, es como que nos arruina el día, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa y es la mayoría. Pero hay personas, ¿verdad?, que se aferran tanto a sus celulares que muchas veces no pueden soltarlo de las manos y aunque no tengan nada que ver, a cada rato lo andan encendiendo y que si lo llegan a perder, ¿verdad?, es como que hayan perdido la vida, peor que eso. Y muchas veces, ¿verdad? Bueno, yo vi el caso de una compañera mía que
fuimos a una salida y se le olvidó el celular, pero anduvo todo el día como que si había dejado un pedazo de la vida de ella ahí, y nos volvemos tan adictos a eso, ¿verdad? Muchas veces al chat, ¿verdad? Como lo más común es WhatsApp, ¿verdad? Y todo eso. Y igual, aunque no nos manden mensajes, pero ahí estamos viendo, revisando y todo eso, ¿verdad? También está lo que es la cafeína, adicto a la cafeína, ¿verdad? Sabemos que el abuso de esto, ¿verdad? Reúne requisitos para ser como considerada una adicción, dado que puede afectar el nivel de la salud de la persona, que no puede, ¿verdad? Dejar eso de la cafeína. Y un ejemplo de ello sería las personas que poseen, que saben, ¿verdad?, que al consumirla muchas veces sienten, ¿verdad?, que es excitante o produce insomnio, deciden tomar un café o un té a las horas, a altas horas de la noche, ¿verdad?, sabiendo que después no podrían dormir. Los estudiantes es muy común, un café bien espeso, dicen, y sigo estudiando. Pero hay personas que son tan adictivas que se toman por lo menos 5 o más tazas de café al día y hacen como su desayuno, almuerzo y cena. Y a veces lo agarran, en vez del agua, mejor toman café. Y es que son tan adictivos a eso que muchas veces si no toman café durante todo el día, sienten que hasta la cabeza les duele, sienten aquella desesperación y como que si después de la comida no han tenido el café, como que no se llenan y todo eso. Y se convierte en convierte en una adicción a la cafeína. También tenemos lo que es la pornografía, ¿verdad? Y el sexo. Sabemos que el sexo es una necesidad básica, ¿verdad?, del ser humano. Sin embargo, al hacerlo se vuelve en un problema cuando se dedica gran parte del tiempo a lo que es la actividad, ya sea en compañía o solo. Hablamos sobre la masturbación, ¿verdad? Eso ya sea utilizan la pornografía, ¿verdad?, para llegar a la excitación sexual. Fíjense que la pornografía, de hecho, es un material que se puede volver extremadamente adictivo, dado que implica conseguir la excitación sin necesidad de tener que interactuar con otras personas. Y esto puede implicar, ¿verdad?, una serie de problemas como efectos, ¿verdad?, no deseados, entre ellos sobre esto debido a la necesidad que ellos tienen, ¿verdad?, que se hace de las personas, ¿verdad?, en los videos, en las revistas porno. La persona pasa a no poder excitarse con gente normal, sino que solo viendo videos o viendo alguna revista, solo eso lo satisface, y estando con una persona normal no. Entonces se hacen adictivos, ¿verdad?, a la pornografía. También tenemos lo que es la comida. Esta es una de las adicciones bien comunes en lo que es los trastornos de conducta alimenticia. Esto concreta que el trastorno por atraco, ¿verdad?, dado, ¿verdad?, las personas pierden el control e ingieren cantidades de comida, sintiéndose, ¿verdad?, después mal porque han comido mucho, pero es algo, ¿verdad?, que no pueden detener, y eso a la larga, ¿verdad?, trae consecuencias, como ya lo mencionaba mi compañera. Lo que es se vuelven, ¿verdad?, con problemas relacionados con hábitos alimenticios. Y aquí entra también, ¿verdad?, se hacen obesos. Hay muchos países, ¿verdad?, que muchas veces prohíben comer mucho, ¿verdad?, lo que son las chucherías, como nosotros le llamamos, ¿va? Y es que en los últimos días, ¿verdad?, se ha transformado
en una epidemia en todo el mundo, ¿verdad? Esto de que por lo menos nosotros, ¿verdad? Como estudiantes, a veces nos agarra la tarde para ir a las clases y, y ni desayunamos, sino que pasamos comprando ya sea un pan o algo y lo más común, ¿verdad? Que podemos encontrar en los puestos de comida, ¿verdad? Pero hay personas que lo hacen como una enfermedad y comen y comen y comen y comen desesperadamente, como que no se llenan, ¿verdad? Y también esto está relacionado con otros problemas, ¿verdad? Tener malos hábitos alimenticios, como ya lo mencionaba, la diabetes, problemas gastrointestinales, problemas de movilidad y también cáncer. Eso también lo que es el trabajo. El trabajo, ¿verdad? Sabemos que en la sociedad en la que vivimos se ha ido fomentando la cultura del sacrificio en el lugar de trabajo, pero muchas veces muchos se hacen adictos al trabajo y es que de lunes, ¿verdad?, a domingo y ellos en el trabajo y no tienen tiempo ni para la familia, pero ellos creen, ¿verdad? Y ellos piensan que con solo tener el dinero, ¿verdad? Y que los hijos que pueden invertir, ¿verdad? En los hijos y que ellos tengan todo lo que necesiten, pero muchas veces esto implica, ¿verdad? Lo que es un, una pérdida, ¿verdad? De tiempo en el nivel de la vida de sus hijos y quizás es el cumpleaños de alguno de ellos o algo, alguna graduación, tienen que acompañarnos y ellos no por estar en el trabajo y que el trabajo y que si si deja de ir un día, ¿verdad? Ellos sienten que todo, ¿verdad? Claro, hay que ser responsables, pero también hay que tener tiempo, ¿verdad? Para los demás, para la familia en específico. Y por último tenemos lo que son las adicciones emocionales. Fíjense que este tipo de adicciones muchas veces pueden ser las menos conocidas en el caso de las adicciones emocionales, pero lo que es el dicho de que se depende muchas veces de alguien o que uno es adicto a estar triste, no es tan figurado como se pueda pensar, ¿verdad? Son muchas las personas quienes tras haber estado largo tiempo saliendo con alguien, pero terminan, ¿verdad? Por X razón, aún sienten aquella necesidad de estar con esa persona que han perdido y es ahí donde entra, ¿verdad? La adicción a las redes sociales también, porque dicen, si no les contestan, dicen mensaje tras mensaje y aquella necesidad de estar aún con esa persona, aunque ya no estén juntos, ¿verdad? En el caso de las relaciones sentimentales, ¿verdad? También hay personas que dependen emocionalmente de otra persona, algo que puede afectar seriamente en lo que es el desarrollo de esta persona, quien sufre esta peculiar adicción, ¿verdad? No de, también no tienen suficiente motivación para buscar una nueva relación o atreverse a estar solteros o solteras, ¿verdad? También es común encontrar personas que aún sin padecer un trastorno del estado de ánimo puede ser, ¿verdad? Como la depresión, se sienten siempre tristes por mucho tiempo, pero no parece que vayan a buscar la forma de superar quizás el mal trago que estén pasando, ¿verdad? Y como podemos ver, ¿verdad? Esas personas no son capaces de dejar, ¿verdad? De desengancharse, como decimos, de esta emoción. Y así hay muchas adicciones más que a veces sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Las desarrollamos y de un hábito nos pasamos a la adicción, ¿verdad? Así que hay muchas adicciones que falta mucho que hablar, ¿verdad? Pero hasta aquí llego y paso a mi siguiente compañera.
Es posible que nos preguntemos cómo podemos prevenir las adicciones. Esta imagen nos gustó mucho porque acá se mencionan algunas de las tantas formas que podemos emplear nosotros para prevenir las adicciones. Por ejemplo, la primera que dice, toma tus propias decisiones. Como humanos nos equivocamos y como humanos suele pasarnos también que tenemos muchas dudas a la hora de tomar una decisión. Entonces, aunque tengamos una fuerte autoestima y una alta inteligencia emocional, tener dudas es normal y tener miedo a tomar decisiones es algo que puede pasarle a cualquiera. Es importante también que cuando vayamos a tomar decisiones, debemos ser sinceros con nosotros mismos. Se trata de una cuestión fundamental para hacer las cosas bien y también para elegir el mejor camino. La posibilidad de equivocarnos siempre va a estar ahí, pero si vamos de nuestro lado y buscando nuestro bienestar, entonces podremos solucionar si algún día tomamos una mala decisión. Por ejemplo, entre la segunda cuestión para prevenir una adicción, tenemos que el deporte puede ser un buen aliado. Como sabemos, está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades. Entonces, realizar de forma regular y sistemática una actividad física ha demostrado ser una práctica muy beneficiosa para la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud. A la vez también que el hacer deporte ayuda al carácter, a la disciplina y a la toma de decisiones en la vida cotidiana. Cabe mencionar que para algunos tal vez funcione, pero para otros tal vez tengan otra manera u otra forma de prevenir adicciones y está bien. Todos podemos tener diferentes maneras. La siguiente dice, la libertad es la posibilidad de poner límites. La libertad, en su concepción más simple, es la capacidad de la conciencia para pensar y para obrar según nuestra voluntad. Pero no hay que confundirlo con libertinaje, que es una actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral, y que como que irrespeta no tanto a las otras personas, y no solo a otras personas, sino que también nos irrespetamos nosotros mismos. Entonces, es importante tener claro el concepto de libertad. El número 4 dice, procura que tu curiosidad abra puertas y que no las cierre. La curiosidad, cuando se utiliza de una manera positiva, nos lleva a ser más productivos. La gente curiosa está motivada por aprender y trabajar, ya que la curiosidad es el motor, es como la motivación que nos mueve para mejorar, para desarrollarnos. Y esta ganas de aprender, esta motivación, se dice que se contagia. Entonces, esto lo podemos utilizar de una manera positiva, no necesariamente de una manera negativa. Luego tenemos recordar lo que se ha hecho de una manera divertida. Es decir, no necesitamos ingerir sustancias, no necesitamos situaciones estresantes o llegar a límites extremos para tener buenos recuerdos, sino que podemos tener buenos recuerdos con nuestra familia o diferentes situaciones sin necesidad de llegar a lo que es una adicción o empezar con lo que son sustancias que no deberíamos de tomar. Luego tenemos, quiérete y cuídate. Quien no te presiona, no lo hace. Lo entiendo primero que tenemos que fomentar el amor propio y posteriormente identificar qué personas me presionan a hacer algo que tal vez yo no quiero o que no estoy segura de hacerlo. Entonces, a eso se refiere este ítem. El siguiente dice, no tienes que hacer lo que diga el grupo, mejor hacer lo que quieras tú.
Yo siempre he dicho que hay personas que no tienen la palabra no en su vocabulario, que no saben decir no. Que si los amigos le dicen, vamos a hacer esto, vamos a tal lugar, aun cuando no vaya en contra de sus valores, aun cuando sepa que no va a adquirir nada positivo de esa experiencia, hay personas que simple y sencillamente no están acostumbradas a decir no. Entonces, una manera para prevenir las adicciones es que tenemos que aprender, ¿no?, a tener nuestros límites, a decir no y a entender que no siempre vamos a hacer lo que haga el grupo. La siguiente diga, no insistas ni decidas por nadie. A veces, como mencionaba en el ejemplo anterior, no sabemos decir no, pero no nos quedamos ahí, sino que arrastramos a otras personas con nosotros y insistimos o decidimos por ellos también. Entonces, al no hacer esto es una manera de prevenir las adicciones. Luego tenemos, frente a cualquier duda, mejor pregunta. Hay muchas personas que tienen muchísimas dudas quizás respecto a decisiones que tomar, no están seguros si tienen o si no tienen una adicción, pero no preguntan, entonces no salen de la duda. Y la última está relacionada con esta porque dice, si te informas, serás más libre para decidir. Las personas que están bien informadas, ahora hay diferentes maneras de informarnos. Lo más recomendable sería buscar un profesional en el tema, pero si no, el internet, por ejemplo, nos facilita la búsqueda de información y entonces una persona informada lo piensa 2 veces. Por ejemplo, alguien que va a probar la marihuana o cualquier otra sustancia. Una persona que no está informada de qué es lo que le puede causar a su cuerpo, dice una probadita o solo quiero experimentar la sensación. Pero alguien que está informado acerca del tema es más difícil que llegue a desarrollar una adicción. Y por último, en la siguiente diapositiva, tenemos lo que son las conclusiones. El problema de las adicciones está teniendo cada día una mayor dimensión en la población y cada vez más en edades más tempranas, lo que es preocupante, y con sustancias o situaciones que son más adictivas. Pero también es importante mencionar que es innegable el papel tan importante que tiene el psicólogo, tanto a nivel preventivo como correctivo, con la gran responsabilidad social de dar a conocer los factores de riesgo y las consecuencias en todas las áreas que conlleva estar sumido en un comportamiento adictivo. También yo agregaría la importancia que tiene estar rodeado de personas que nos apoyen, de personas que nos amen y personas que si en un dado caso o nos eviten entrar en una situación de adicción o bien nos ayuden a salir de ella si ya estamos inmersos en esa situación. Y hasta aquí llega nuestra presentación. Ok, muy bien. Bueno, miren, con relación a las adicciones hay que también retomar, además del decálogo que nos han presentado, muy bonito, pero hay algunas palabritas claves ahí, ¿no? Una de ellas es el autocontrol. Si yo tengo autocontrol sobre mis acciones, sobre mi comportamiento, si yo tengo control sobre mi manera de pensar, sentir y actuar, voy a funcionar en cualquier lado. También está el autoconocimiento, que yo lo puedo pensar y juntar con lo que es la autoestima. Si yo me amo a mí mismo, pues cómo me voy a hacer daño yo mismo, ¿no? Si yo me conozco a mí mismo, yo sé cómo soy y cómo voy a hacer. Pero también hay otra de las cuestiones bien importantes que yo quiero resaltar, es el criterio propio, ¿no? Ese criterio a tomar tus propias decisiones, sabiendo que tus decisiones tienen recompensas como también tienen consecuencias y que tú eres responsable de cualquiera de las dos, eso es lo que hace que la voluntad aflore, ¿no? Yo tomo decisiones, yo digo sí, yo digo no. Nadie me puede llevar a mí del brazo o doblándome el brazo o presionándome a que yo haga algo que yo no quiero. Ahora, si soy obligado por otras formas, pues eso ya no fue mi decisión, sino que fui sometido a una decisión, ¿no?
Pero sí, ahí es donde entran los 3 criterios que yo les estoy mencionando. El autocontrol, que hay que incentivarlo a cada rato. Yo debo de estarme cuestionando a cada rato si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Que mi conciencia haga su papel de saber qué se puede, qué no se puede, qué se debe, qué no se debe, ¿no? El autoconocimiento, que también va aunado con la autoestima, ¿no? Para que usted se ame a sí mismo y usted sepa de lo que usted es capaz. Y también el criterio personal, el criterio propio, que yo les digo, que va aunado a la voluntad, ¿no? Yo tengo el derecho, el deber de elegir qué es lo que quiero. Muchachos, hemos tenido una tarde muy bonita en cuanto, digamos, al conocimiento que nos han compartido los muchachos. Todos los compañeros han dado una información bastante valiosa desde el día de ayer, cuando estuvimos hablando del alcoholismo, después hablamos de los aspectos psicológicos del alcoholismo, ahora viene el tabaquismo y vienen las adicciones, ¿verdad? Entonces, quieras o no, todos los 4 temas que hemos tocado tienen bastante relación los unos con los otros. Así es que vamos a continuar la próxima semana. Yo les deseo a todos una muy buena semana. Como les digo, salgan a divertirse de vez en cuando al patio, no importa, ¿verdad? Al comedor o a la sala, no importa. Salgan a divertirse un rato. Y si no hay más preguntas, si no hay nadie que le haya quedado alguna duda o algún interrogante que quiera que le disipemos, si no, pues vamos a dar por concluido nuestra tarea del día de hoy. Estamos en on time, como dicen, a tiempo. Hemos terminado con el tiempo exacto. ¿Nadie tiene alguna interrogante o pregunta o duda? ¿O estamos bien? Todo bien, Lee. Bueno, se fajaron. Eso lo digo yo siempre. Yo sé que como futuros médicos que van a ser y que ya deben de ir pensando como médicos, ustedes deben de estar bien compenetrados de todos los temas que estamos actuando. Y como siempre, en la plataforma están todos los videos de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Vayan viéndolos, si los pueden sacar de ahí, sáquenlos de ahí, están en YouTube. El asunto es que ustedes tengan ese material para que el día de mañana les puede servir como un material de consulta, porque verdaderamente se ha tocado los temas en una forma muy profesional, y eso lo he dicho varias veces. Así que les deseo un bonito fin de semana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias igual, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Igualmente, feliz fin de semana. Pues chao, chao. Cuídense mucho.